¿Por qué observamos diferencias en los resultados de caudal al utilizar distintas ecuaciones a pesar de los mismos valores de presión diferencial? Esta diferencia en los resultados al calcular el caudal de gas natural utilizando diversas ecuaciones, a pesar de tener la misma presión diferencial, se debe a varios factores. Uno de ellos puede ser el supuesto de cada ecuación, ya que cada ecuación de flujo se basa en diferentes supuestos sobre el comportamiento del gas. Algunos modelos consideran el gas como ideal, mientras que otros incluyen correcciones para desviaciones de la idealidad. También se pueden incluir aquí los efectos de la temperatura y composición del gas, ya que estas ecuaciones son sensibles a cambios en la temperatura y composición del gas. Pequeñas variaciones en estos parámetros pueden generar diferencias significativas en los resultados. El régimen de flujo también es una de esas causas, ya que si es laminar o turbulento, influye en la selección de la ecuación adecuada y en los coeficientes utilizados. Las pérdidas de carga, también por accesorios, no son consideradas de la misma manera en todas las ecuaciones. En resumen, la elección de la ecuación de flujo adecuada depende de las condiciones específicas de la aplicación, como la precisión requerida, la disponibilidad de datos y la naturaleza del flujo. No existe una ecuación universal que sea válida para todas las situaciones. ¿Qué avances tecnológicos hay en la actualidad que podrían ayudar a disminuir la caída de presión por fricción? Primero, se tienen materiales de tubería avanzados, comenzando con los revestimientos internos, ya que se han desarrollado recubrimientos internos con propiedades hidrofóbicas y lisas que reducen la rugosidad de la superficie interna de la tubería, minimizando así la fricción. A su vez, el avance en las aleaciones de alta resistencia, pues el uso de las aleaciones de alta resistencia permite diseñar tuberías con paredes más delgadas sin comprometer la integridad estructural, lo que a su vez reduce la fricción superficial. Segundo, la simulación numérica y optimización. Por medio de la dinámica de fluidos computacional, haciendo uso de software especializado, se pueden simular los flujos de gas dentro de las tuberías, permitiendo identificar zonas de alta fricción y optimizar la geometría del sistema. Tercer avance, los aditivos para fluidos, como los reductores de fricción, por ejemplo, ya que se han desarrollado aditivos que al incorporarse al gas modifican las propiedades del fluido, reduciendo la tensión superficial y la viscosidad, lo que a su vez disminuye la fricción. Por otra parte, como últimas tendencias, está el uso de la inteligencia artificial, como los modelos predictivos, ya que la aplicación de técnicas de inteligencia artificial permite desarrollar modelos predictivos que anticipan las pérdidas de presión en función de diferentes variables, como el caudal, la presión, la temperatura y las condiciones del sistema. En resumen, la combinación de estos avances tecnológicos permite diseñar y operar sistemas de transporte de gas natural de manera más eficiente, reduciendo las pérdidas de presión por fricción y optimizando el consumo energético. ¿Cómo afectan las pérdidas por fricción al rendimiento de un sistema de tuberías y qué medidas se pueden tomar para minimizarlas en el diseño del sistema? Las pérdidas por fricción en un sistema tiene varios impactos. El principal de ellos, o que es pues no deseable, es una disminución en la presión. Y esto genera pues otra consecuencia, que es una reducción del caudal, porque una menor presión disponible limita el caudal de flujo que se puede transportar. Por ende, esto va a generar un aumento en los costos operativos, porque para mantener el caudal deseado, a pesar de las pérdidas por fricción, va a necesitarse un mayor bombeo, lo que va a incrementar entonces el consumo energético y los costos de operación. Por otro lado, esto genera erosión y desgaste, porque con una alta velocidad, especialmente en las zonas donde hay alta fricción, se acelera lo que es la erosión de las tuberías y de los componentes, reduciendo la vida útil y pues influyendo también en lo que es un aumento en los costos. ¿Qué se puede hacer para minimizar estas pérdidas? En primer lugar, pues la selección adecuada del diámetro de la tubería, porque un diámetro mayor va a reducir la velocidad de flujo y por ende la fricción. También se puede considerar el uso de tuberías con baja rugosidad, porque al tener una superficie interna que sea lo más liso que se pueda, va a generar menor resistencia al flujo y va a reducir las pérdidas por fricción. También se puede considerar lo que es minimizar el uso o el empleo de accesorios y cambios de dirección, porque cada accesorio
va a generar pérdidas de energía adicionales. También se puede considerar la optimización de la longitud de las tuberías, porque reduciendo la longitud total de la tubería se va a disminuir la superficie de contacto entre el fluido y la pared de la tubería, y por ende va a disminuir lo que es la pérdida por fricción. Se debe considerar el uso de los materiales adecuados, dependiendo de la zona, lo que es el aislamiento térmico, un análisis de flujo computarizado, porque los software de simulación van a permitir también analizar el comportamiento del flujo del sistema y optimizar este diseño para disminuir lo que es las pérdidas por fricción. ¿Por qué es tan importante la minimización de las pérdidas por fricción? Porque es un factor clave para garantizar un funcionamiento eficiente y económico. Al considerar estos aspectos en el diseño, entonces se puede lograr que el sistema sea más confiable y por ende más duradero. ¿Cómo afecta la rugosidad interna de una tubería en la caída de presión? La velocidad de flujo, ¿cómo afecta la abrasión de la tubería? La rugosidad interna de una tubería aumenta la fricción entre el fluido, en este caso gas natural, y las paredes de la tubería. A mayor rugosidad, mayor fricción. Esta fricción adicional genera una pérdida de energía en forma de calor, lo que se traduce en una caída de presión a lo largo de la tubería. Mientras que a mayor velocidad, mayor impacto. Cuando el fluido se mueve a altas velocidades, las partículas sólidas suspendidas en él impactan con mayor fuerza contra las paredes de la tubería. Esto genera un desgaste mecánico que se conoce como abrasión. Por otra parte, se tiene también un aumento de la turbulencia, pues las altas velocidades promueven un flujo más turbulento, lo que incrementa la mezcla del fluido y la probabilidad de que las partículas colisionen con las paredes. Y a su vez, la erosión de la superficie, ya que la abrasión constante de las partículas sobre la superficie interna de la tubería provoca la pérdida del material, lo que aumenta la rugosidad y en consecuencia la caída de presión. ¿Por qué fue necesario la creación de la ecuación de Panhandel-B? La ecuación Panhandel-B fue creada para complementar a la ecuación Panhandel-A y ofrecer una herramienta más precisa para el diseño y análisis de gasoductos que operan en un régimen de flujo completamente turbulento. Al considerar un rango más amplio de número de Reynolds, un parámetro que indica el tipo de flujo, la ecuación Panhandel-B proporciona resultados más confiables en estas condiciones. Por tanto, la ecuación Panhandel-A puede ser usada para menores presiones y distancias, y la ecuación de Panhandel-B se puede complementar cuando las distancias o longitud de la tubería sean más grandes y las presiones requeridas sean mucho más altas. ¿Cuáles son las principales consecuencias de las pérdidas por fricción en un sistema de transporte de gas? La disminución de la presión debido a la fricción entre el gas y las paredes de la tubería hace que se pierda energía, lo que se traduce en una disminución de la presión a lo largo del sistema. La reducción del caudal, ya que a menor presión, menor caudal de gas puede ser transportado, lo que afecta directamente la eficiencia del sistema. El aumento en los costos operativos, ya que para mantener un caudal adecuado se requiere mayor energía para bombear el gas, lo que incrementa los costos operativos, ya sea incluyéndole compresores o más lazos de tubería. Riesgo de corrosión, las altas velocidades del gas causadas por la fricción pueden acelerar la corrosión de las tuberías, lo que a largo plazo implica mayores costos de mantenimiento y reparación. Y por supuesto, como se ha mencionado, las pérdidas económicas, ya que la combinación de menor caudal, mayores costos operativos y posibles fugas debido a la corrosión generan pérdidas económicas significativas para la empresa. Las pérdidas por fricción en un sistema de transporte de gas tienen un impacto negativo en la eficiencia, la seguridad y la rentabilidad del sistema. En la fase de diseño de un sistema de tuberías para el transporte de gas, ¿qué parámetros se puede variar para no exceder el valor límite de la velocidad de erosión? Para no exceder este valor, en un sistema de tuberías, uno de los parámetros claves que se puede variar durante el diseño es el diámetro interno de la tubería o el diámetro de la tubería en general. ¿Por qué el diámetro? Pues porque al aumentar el diámetro interno de la tubería disminuye la velocidad del fluido que circula por ella. Y esto se debe a que para un caudal constante, un área de flujo mayor implica una velocidad menor. Ahora bien, existen otros factores que se pueden considerar, como lo son las propiedades del gas y el caudal.
El caudal de gas influye en la velocidad y si se puede reducir, se disminuye pues la velocidad y por ende la erosión. Pero generalmente para estos sistemas se tiene preestablecido el caudal pues que va a transportarse y por eso es preferible no cambiarlo, no variarlo. En el mismo sentido de lo que son las propiedades del gas, que las que resaltan son la densidad y la viscosidad, que afectan la velocidad de flujo. Los gases más densos o viscosos tienden a tener velocidades menores. En resumen, al variar el diámetro interno de la tubería y considerando otros factores como lo que es el caudal, se puede diseñar un sistema que opere por debajo de la velocidad límite de erosión, garantizando así una mayor vida útil y seguridad de instalación.